El lenguaje mío no da para describir lo que sentí o cuáles fueron mis impresiones cuando miré a toda la hermosura de Puerto Plata al pie de la loma Isabel de Torres. Aquel día, yo no sabía que este pueblo de Puerto Plata iba a ser la escena de tantos esfuerzos y trabajos nuestros en el Señor. Duncan M. Reed. Fue en las costas de Puerto Plata que los Reed pisaron tierra dominicana por primera vez en otoño de 1921. Yo nací 5 años después que Mr. Reed, el fundador de la obra aquí en Puerto Plata, vino en 1924 y yo nací en 1929, 5 años después. Pablo Clase Peña vino a los pies del Señor en 1946, mientras trabajaba en una zapatería junto a Félix Cabrera, un zapatero maestro que insistentemente le predicaba el Evangelio. Y yo me encontré con un hombre que siempre me predicaba del infierno. Ese predicador me decía, allá va usted si usted no se arrepiente. Y cuando él me decía así, me entraba un frío en los cabellos y un calorcito en la espalda. Y algo adentro me decía, ¿es verdad tú vas para allá? Desde el momento de su conversión, era evidente su celo y su amor por la palabra del Señor y por comunicársela a aquellos que estaban perdidos. El Señor estaba levantando un gran siervo que ganaría muchas almas en los años por venir. En 1958 fue encomendado a la obra a tiempo completo y en 1968 el Señor pone en su corazón el iniciar una obra en otro sector de esta ciudad de Puerto Plata. Yo estaba observando que los hermanos venían de muy lejos para reunirse a la iglesia. Venían de los callejones, venían de la playa, de los cocos, y era a pie porque no había motoconcho, ni había guaguaconcho, ni taxi. No había nada de eso, era a pie. Entonces yo reuní a los ancianos de la iglesia y le dije que había llegado el momento cuando debemos nosotros extendernos y no solamente que el testimonio esté aquí donde está, sino que esté en todos los sectores de la ciudad. Entonces, es hora de hacerlo. Me pregunta Mr. Reed, ¿quiénes se van con usted? Digo, yo no sé porque yo no he hablado con nadie. Con ustedes son los primeros que he hablado. Y si ustedes dicen que no, ahí se quedó y ya no vamos a seguir hablando de eso. Pero si ustedes dicen que sí, entonces vamos adelante. Pero yo no pretendo que se vayan algunos conmigo de los que están aquí. Yo quiero conseguir nueva gente para que sea una nueva población y para que sea un nuevo testimonio en ese lugar. ¿En qué lugar piensa usted comenzar? Pues yo le dije, bueno, en el ensanche Dubó, que había una casa alquilada. Mr. Reed tenía una casa alquilada en cada barrio y como 1 o 2 personas que la atendieran los domingos celebrando escuela bíblica, y pienso que eso hizo que la gente, la generación, cuando subieron esos muchachos, cambió la manera de pensar del Evangelio. Y en el 68 don Pablo tuvo la bella idea de que había que expandir la obra y le planteó a Mr. Reed y a los otros ancianos que él quería irse al ensanche Dubó, lo que eran los callejones en ese tiempo. Bueno, cuando los ancianos se reunieron y don Pablo hizo lo básico con mucho detalle, se aprobó que sí. Y yo entonces, como le tenía tanta confianza, afecto y gratitud, y le tengo a don Pablo, decidí que yo me iba con él también. El hermano Augusto de los Santos me dijo que como él oyó el Evangelio de mis labios, qué sé yo, que él no quería estar separado de mí. Y ese fue uno de los que dijo,
yo me voy con usted. Era un barrio muy, bueno, paupérrimo en ese tiempo, calles sin asfalto, la luz era un desastre, las viviendas también eran bastante, la mayoría, bastante pobre todo el mundo. Bueno, pero se comenzó allí y al tiempo don Pablo y don Ramón, que eran los ancianos, don Ramón Castillo, que también fue allí con don Pablo, y doña Nena, su esposa, que tocaba un bandoneón y cantaba muy bonito. Así pues se comenzó en ese sector, y a los meses don Pablo nos planteó a mí y a Ramón Polanco, Saqueo, que él creía que nosotros podíamos ser ancianos de la iglesia, lo cual nos asombró porque nunca habíamos pensado en eso, pero no quisimos decirle que no. Bueno, así comenzamos, se fueron convirtiendo algunas personas ahí, aparte de un grupito que se había ido con don Pablo, había decidido apoyarlo desde la central. Cuando comenzamos, un grupo de hermanos creyentes se me acercó y me dijeron: nosotros vamos a acompañarlo a usted porque queremos ver cómo es que usted lo hace para después nosotros arrancar. Yo pensaba que después de un tiempo y yo habiendo formado con la ayuda del Señor una congregación, que yo me iba a otro lugar a formar otra. Pero ellos me quitaron eso porque ellos dicen: nosotros queremos ver cómo usted lo hace para después nosotros arrancar. Llegó el momento cuando ya no cabíamos en la iglesia, pues se iba multiplicando el número de los creyentes, y entonces pensamos en buscar un solar grande y construir una capilla más grande. Entonces yo tenía un hermano de aquí de Puerto Plata que era un famoso pitcher, que era de la liga de pelota de aquí de Puerto Plata, y era buen jugador. Se convirtió y después se fue a los Estados Unidos. Allá tenía, entonces nos escribíamos, él y yo, con cierta frecuencia, y él me escribió, dice: usted me dice que ustedes tienen pensado construir una capilla porque donde ustedes están ya no cabe. Pues debe saber que yo tengo una ofrenda para esa capilla. En ese tiempo, eso fue en el 1979, entonces nosotros tenemos esa necesidad de un local, pero no teníamos la posibilidad porque no había ni siquiera el terreno donde edificarlo. Entonces hubo un cambio de gobierno, que fue del gobierno de Balaguer al PRD, y ahí surge como gobernador un hombre que era cristiano de la iglesia del Templo Bíblico llamado Nene Rivera. Era amigo mío, y en ese tiempo estábamos metidos en la política juntos, aunque yo servía de cerca al Señor y él estaba descarriado, pero éramos amigos. Y entonces esta tierra aquí, esta parte de esta región estaba vacía porque ya Balaguer había desalojado a la gente, pero al ser un cambio de gobierno, entonces cambian el proceso y comienzan a regalarle y a venderle solar a la gente. El solar me lo dio don Antonio Guzmán, el presidente don Antonio Guzmán, y me lo dio a través de Nene Rivera, Guillermo Rivera, que era el gobernador en aquel tiempo y que vivía frente a mi casa. Ese Guillermo Rivera me dijo: el presidente me ha dado orden que yo vaya con ustedes para que ustedes marquen a dónde ustedes quieren el solar. El hermano de Ventura Mejía, Félix Mejía, él apareció y comenzó a marcar él
si yo hubiera marcado menos, pero él marcó una gran cantidad de tierra. Entonces yo fui donde él, le digo, nosotros necesitamos un solar para la iglesia porque no tenemos donde congregarnos. Y él dijo, vaya y coja, miran un solar y preocúpese del tamaño que usted tenga. Entonces yo bajé y busqué a John Cosme Suárez, que está ahí presente, testigo, y a Buenaventura Mejía. Y cogimos con una gangorra y cogimos este solar grandote. Entonces el nene le autoró a Félix, le dijo a Félix, pues dile a tu hermano que ya yo era constructor legal en la ciudad. Dile a tu hermano que es constructor, que busque su cinta y vaya tuya y tranquen un pedazo. El primero que nos buscamos fuimos nosotros, por orden de él, más nadie habían repartido. Cójanlo la pita y grande para que haga parqueo. Así lo hicimos, con alambrito empatado. Buscamos a Chon, porque yo conseguí los potecitos con un vecino que vivía en de Taconani, que era finca, y vivía con una hermana mía. Le pedí los potes y mandamos a Chon a cortarlo y lo cargamos. Chon fue el ayudante, nosotros tres. Los trancamos provisional con pelitos de alambre empatado. Y llamo a Ventura, el hermano Ventura Mejía, maestro de construcción, y le dije, pues usted me va a ayudar, vamos a ir a Santiago, a donde Ochoa, y vamos a ver si esa compañía tiene precios especiales para cuando se trata de una construcción religiosa. Y entonces fuimos allá y en efecto, ellos tienen un capítulo que pone la cosa más barata. Pues venían camiones llenos de varilla, cemento y bloc. Y cuando la gente veía esa cantidad de materiales, solo preguntaban, ¿y dónde consiguió ese hombre tanto dinero? Lo primero que se consiguió fue en 16,000 pesos, que tenía un hermano de aquí, Agustín Mella, que vivía cerca del cementerio. Estaba afuera y vino. Cuando Pablo le hizo memoria de él, Agustín se llevó y decidió sacar del banco esos cuartos para dárnoslos y los retiró. Comenzamos a hacer ofrendita. Con eso fue que yo eché las zapatas. Las cosas eran baratísimas antes, cemento y la varilla. Algunos me preguntaban, ¿cómo que usted ha conseguido tanto dinero? Bueno, yo tengo el encargo de no decir, es decir que ustedes no van a saberlo. Bueno, y así la cosa siguió. Y cada vez que terminaba esa construcción grande, venía el hermano. Y cuando el hermano venía y veía, dice, pero ustedes están haciendo una construcción monumental. Es que aquí hay varios barrios juntos y tenemos que abarcarlos a todos. Entonces me dice, no se apure, don Pablo, que yo tengo 77 años y yo no he hecho casi nada para el Señor. Mi familia no necesita que yo le deje porque ellos están bien, tienen casa y tienen todo. No necesitan, pues yo, de ahora en adelante, de todo lo que yo gane allá, viene una parte para esa construcción. Y así lo hizo. Reunimos los 30,000 y pico de pesos juntos. Y yo fui a Santiago y traje una carga y eché las zapatas. Una de esas visitas vino un constructor de experiencia y viendo la construcción calculó, dice, hermano, ustedes se llevaron más de 50,000 pesos. Y yo le dije, no, dice, sí, esto se lleva más de 50,000 pesos. Y digo, no, lo que pasa es que el hermano maestro de construcción dijo que para él contribuir a esta obra, en vez de cobrar 12 pesos por día, que era lo que cobraba un maestro de construcción, iba a cobrar 8 pesos por día. 8 pesos por día. Y eso es lo que él cobraba todos los días. Yo lo hice colaborando. Pablo, de lo que se recogía, se lo llevaban, me daba 8 pesos de ese tiempo, como para la comida. Porque como yo trabajaba en otro lado, fue una ayuda, era ayudando, y no había ingeniero. Yo era el ingeniero y el constructor.
Aquí no vino ingeniero nunca a trabajar. Así era que lo hacía, y me daba 8 pesos. Cualquiera no entiende eso, ni 8 pesos en ese tiempo. Y ya yo tenía una mujer. Pero yo producía por otro lado, por amor a la obra. Y entonces, cada vez que mandaba más, yo y Ventura íbamos a Santiago, íbamos a donde Ochoa, que nos daba un precio bueno, y venían esos camiones grandes cargados de esos materiales. Así, algunos decían, pero es bueno poner una persona que cuide eso. Digo, sí, pero esa persona nos va a sacar mucho del dinero, porque hay que darle un sueldo, pues, y de esa manera se va disminuyendo. Y yo no quise así, pero el mismo Cosme Suárez, que le dicen Chon, él decidió mudarse y dormir ahí y cuidar eso ahí. Así que fue una bendición. Fui uno de los que atendía aquí a la iglesia, que cuidaba aquí cuando estaban construyendo la iglesia, la estaban construyendo. Yo era que cuidaba todo aquí y todo lo que tenía que hacer aquí, yo venía aquí, lo hacía con mucho gusto y lleno del amor de Jesucristo. El hermano Félix Mejía, cuyos suegros eran oriundos de don Gregorio Maimón, fue el enlace para que se celebrara un culto en esta localidad. De allí surge un campo blanco que luego fue conocido como el templo bíblico de don Gregorio Maimón. En 1972 llegaron hasta el patio de la casa de doña Minga y Augusto, quien vinieron encabezados por el hermano Félix Mejía, que estaba casado con doña Lucía, la hija de doña Minga y Augusto, y acompañado de unos hermanos voluntarios como lo fue Cruz Marte, Augusto de los Santos, Ventura Mejía, don Pablo Clase y José Tavares, y entre otros. Llegaron hasta dicho lugar y allí establecieron un campo blanco. Luego se trasladaron a la casa de doña Tonga, mi bisabuela, y quien donó un solar para que dichas obras fueran establecidas allí. Luego, encabezado por el hermano Cruz Marte, la iglesia siguió creciendo y construyeron aquí esta obra. Y luego la iglesia siguió creciendo y nombraron 3 ancianos, a Ernesto Salvador, cariñosamente Bolo, el hermano Pedro Pérez, Simba y Ángel Ventura. Y ante esos, el hermano Cruz Marte luego a un largo tiempo tuvo que irse y dejó la obra en las manos de dichos ancianos, por lo que la obra siguió creciendo acompañada de dichos hermanos. Luego que la mente del hermano Simba fuera fallando, entonces me nombraron a mí como anciano. Después de un proceso, los hermanos partieron con el Señor y yo quedé encabezando dichas obras. De manera que la iglesia entonces ha crecido, gracias a Dios, ha crecido mucho, y todo ha sido obra de muchos hermanos, pero usándolo el Señor a todos ellos. Y ahí tenemos esta congregación. Agradecemos a Dios que todavía nos tiene aquí. Podemos hacer algunas cositas para cooperar con el crecimiento de la obra y sobre todo orando, encomendando a Dios esta nueva generación para que siga creciendo la obra y dando gracias a Dios que llegamos a una institución cristiana donde se predica y se enseña la palabra a carta cabal, y no vale ahí las opiniones de los ancianos ni de ningún líder, sino lo que dice la palabra. Y por eso la obra ha ido fortaleciéndose cada día más, y el que llega se quiere quedar, y así hemos recibido a muchos hermanos que nos acompañan. Ya ustedes ven todo lo que ha pasado. Es decir, que alabado sea el Señor por todo lo que se ha podido hacer, y con la ayuda de Él
todo se lo debemos a Él. De manera que, gracias a Dios por todos aquellos que colaboraron de alguna manera, y con oración y de diferente manera. Gracias a Dios por la colaboración de todos. Y ahí tenemos esa y varias otras iglesias que nacieron junto con esa. El Salmo 90 y el verso número 12 dice de esta manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Otra vez, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los que tengan Biblia, léanlo conmigo, y los que no tienen Biblia, si pueden repetir de memoria esas palabras. Vamos a decirlo todos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.